la mejor amiga de mi esposa me llamó y me dijo que iría a la cena de empresa para parejas con su amante. Recuerdo exactamente la sensación que me recorrió en ese momento. No era solo rabia. No era solo dolor. Era una combustión interna, como si el suelo se hubiera agrietado bajo mis pies y la caída fuera eterna. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se congeló, como si se negara a creerlo. Ella había dicho que era una celebración informal, algo entre colegas, una cena informal y sin pretensiones. Confié en ella. Siempre confié en ella. Y quizás ese fue mi mayor error. Agarré mis llaves sin pensar. No tomé ni la billetera ni el celular. Solo el impulso. Solo el dolor en el pecho como combustible. Recuerdo todo el viaje, el ruido de los autos, las bocinas, todo fundido en un zumbido de fondo. Mi atención estaba en ella. Era la imagen de ella sonriéndole a otro hombre. Era la mentira que había dicho, mirándome a los ojos horas antes. Había salido de casa vestida discretamente, casi demasiado informal para alguien que decía ir a una simple reunión. Y yo, idiota, incluso había comentado lo hermosa que estaba. Sonrió. Me dio las gracias. Y me dio un beso largo, de esos que solo se le dan a alguien que aún quieres mantener cerca. Al aparcar cerca del local, algo en mi interior aún albergaba la esperanza de que se tratara de un malentendido. Deseaba que todo fuera un error, que no hubieran traicionado mi confianza. Pero no tardé mucho. En cuanto entré al lateral del comedor, donde las ventanas dejaban ver parte del interior, la verdad me explotó en la cara. Ella estaba allí. Sentada a la mesa con otro hombre, vestida con un vestido que no se ponía desde hacía años, el que siempre decía guardar para ocasiones especiales. Rió, le rozó el brazo con cariño, con los ojos brillando de un modo que no me brillaba cuando me hablaba. Me vi allí, fuera, con el corazón latiéndome con fuerza, y a ellos dos, como si fueran los protagonistas de una historia que nunca me perteneció. Nunca mencionó que sería una cena de parejas. Al contrario, se aseguró de que todos irían solos. Y entonces, en ese instante, lo comprendí, me habían borrado. Olvidado. Reemplazado. Me fui a casa sin decir nada. Sin llamar. Sin escribir. No quería oír excusas mediocres, ni esa vieja frase de no era lo que pensaba. Se acabó. Lo vi. Lo sentí. Llegué a casa y fui directo a mi habitación. Empecé a empacar mis cosas, doblando cada prenda como quien termina un cuento. No lloré. Todavía no. Simplemente escribí una carta. Una carta sencilla agradeciéndole todo lo vivido, los recuerdos, los viajes, las sonrisas, y diciéndole que era hora de seguir adelante. Que por fin pudiera experimentar la libertad que tanto anhelaba. Y que, aunque me dolía, esperaba que fuera feliz. Pero lejos de mí. Dejé la carta en la cama, preparé la maleta y me fui en silencio. Al cerrar la puerta del hogar que habíamos construido juntos, lo único que sentí fue un vacío desgarrador, como si me hubieran arrancado la identidad con las uñas. Yo era el hombre que haría cualquier cosa por ella. Y ella era la mujer que eligió vivir el momento con otra persona, aunque lo tuviera todo. Aunque tuviera a alguien que la amaba por completo. Horas después, llegó. Encontró la casa silenciosa, oscura, vacía. La maleta había desaparecido. El armario estaba incompleto. Y sobre la cama, la carta. La leyó. La releyó. Y por primera vez, quizá, se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. El teléfono no paró de sonar esa noche. Mensajes, audios, llamadas. No contesté. Lloró durante las grabaciones. Dijo que había cometido un error. Que solo había sido un desliz. Que quería volver. Que haría lo que fuera para enmendarlo. Pero algunas decisiones no se pueden deshacer. Y lo que destruyó no fue solo la confianza, sino la imagen que tenía de ella. Fue nuestra historia. Desaparecí durante semanas. Tuve que reconstruirme en silencio, lejos de todo lo que me recordaba a ella. Cambié mi rutina. Evitaba los lugares que solíamos visitar.
Borré fotos, mensajes, videos. Empecé a intentar reaprender a vivir para mí. Y poco a poco, encontré paz en lo que parecía insoportable. Fue entonces, una tarde cualquiera, que el destino decidió contraatacar. Una amiga en común nos invitó a ambas al mismo evento. Una boda. Y allí estaba ella. Sola. Emocionalmente angustiada, intentando ocultar su angustia tras una sonrisa irónica. Sus ojos recorrieron la sala como si buscara algo, o a alguien. Y entonces, me vio. Entré acompañada. No a cualquiera, sino a alguien que me hizo redescubrir lo que significaba ser cariño sin segundas intenciones, amor sin exigencias, presencia sin desconfianza. Alguien que, en tan solo unos meses, me hizo sentir más valorada de lo que mi exesposa se había sentido en años. Me miró con lágrimas en los ojos. Intentó acercarse. Murmuró mi nombre en medio de la ceremonia. Yo solo sonreí. Y cuando intentó acercarse, extendí la mano como quien saluda a un conocido lejano. Fue un golpe. Un impacto. Ella retrocedió. Intentó contener las lágrimas. Pero estaba claro, por primera vez, comprendió lo que era perder. Lo que era ver a alguien seguir adelante sin ti. Lo que era ver al amor de tu vida amado por otra persona. Lo que ella no sabía, es que esa noche, antes de dormirme, volví a leer la carta que dejé en mi cama. Y sonreí. Porque no solo lo había superado. Había ganado. Y hay algo que ella nunca podrá borrar, el momento en que me vio feliz, y supo que nunca volvería a ser parte de mi felicidad. Pero lo más curioso de todo llegó después de esa boda, cuando llegó un mensaje de un número inesperado. Una revelación que puso toda la historia en perspectiva. Algo que nunca imaginé, pero que explica todo lo que hizo. Algo que puede hacer que incluso el corazón más rencoroso dude un segundo antes de odiar. Pero esa parte solo se puede contar con calma. Porque a veces, lo que parece una simple traición, es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ni romantizamos ninguna forma de traición, todas las historias contadas son ficticio, sino que reflejan situaciones reales y emotivas que muestran, en profundidad, cómo la traición destruye vidas, familias y corazones. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia intensa, cargada de verdad emocional y llena de consecuencias inesperadas. Siéntate, y prepárate para una historia impactante. Jonathan y Elena eran, a ojos de todos, el reflejo de una vida cimentada en el respeto, la admiración y un amor que, aunque discreto, parecía inquebrantable. Casados durante casi 10 años, vivían en una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo y arbolado, donde los vecinos los veían como una pareja ejemplar, siempre sonriendo en los encuentros casuales en la calle, participando en las fiestas comunitarias y ofreciendo apoyo a quienes lo necesitaban. Había armonía en los pequeños detalles, el café que él preparaba cada mañana, las flores que ella aún disfrutaba recibiendo como sorpresa, las notas que se dejaban por la casa, como si todavía fueran novios. Pero lo que pocos sabían era que la belleza de su relación no provenía de la casualidad, sino de un esfuerzo mutuo, un esfuerzo que, con los años, empezó a pesar más de una parte que de la otra. Jonathan era un hombre metódico, paciente y generoso. Trabajaba como asesor financiero, tenía un horario fijo, hábitos establecidos y una admirable dedicación a la estabilidad. Era de los que preferían resolver las discusiones mediante el diálogo, que se esforzaban por escuchar, que anotaban las fechas especiales y recordaban cada detalle de su vida en común. Desde que se casaron, se había propuesto como misión personal asegurar la tranquilidad de Elena, tanto financiera como emocional. Ella, en cambio, era pura intensidad. Publicista, creativa, espontánea, poseía una energía casi incansable que cautivaba a todos. Le apasionaban el arte, la moda, los viajes y las largas conversaciones sobre todo y sobre nada. Si Jonathan era el ancla, Ellen era el viento. Y durante muchos años, esta diferencia se convirtió precisamente en lo que los mantuvo en equilibrio. La rutina de la pareja era como una coreografía silenciosa que se repetía con fluidez. Entre semana, repartían su tiempo entre el trabajo y el relax, cenas caseras, series en el sofá, vino los fines de semana.
Los domingos, ir al mercado de productos orgánicos era casi un ritual, seguido de un almuerzo ligero en el jardín, donde charlaban sobre las noticias de la semana o planes para el futuro. A Elena le encantaba imaginar cómo sería la vida en otra ciudad, quizás en otro país, y Jonathan, aunque más realista, se permitía soñar con ella. Había una ternura natural en su mirada cuando hablaba con entusiasmo de proyectos o ideas descabelladas. Y había algo casi infantil en sus ojos cuando la sorprendía con algo sencillo, como un caramelo dejado en el coche o una entrada para una obra de teatro que ella había mencionado semanas antes. Para sus amigos, parecían perfectos. Los pocos más cercanos sabían que, como en cualquier relación duradera, había diferencias y etapas difíciles, pero la forma en que las gestionaban era admirable. En lugar de discusiones, había un silencio respetuoso. En lugar de acusaciones, había pausas para la reflexión. Jonathan creía que el amor se hacía con compromiso, y Elena decía que el amor se hacía con encanto. Y ambos, con esfuerzo, encontraron la manera de unir estas dos verdades. Fue precisamente por este cariño mutuo, este respeto constante, que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que su historia estaba a punto de entrar en su fase más oscura. En los últimos meses, algo sutil empezó a cambiar. No había gritos, ni distanciamiento evidente, pero había silencio donde antes había conversación. Jonathan empezó a notar pequeñas ausencias, cambios de comportamiento que, aunque sutiles, generaban una inquietud casi imperceptible. Elena estaba más distraída, a veces se distraía durante la cena, con la mirada perdida incluso cuando él estaba presente. Las notas de amor desaparecieron, y los domingos en el patio trasero fueron reemplazados por compromisos que ella afirmaba eran de trabajo. Jonathan, con su semblante mesurado, intentó no teorizar. Prefería creer que era una fase. Que tal vez estaba abrumada o buscaba un nuevo estímulo profesional. Seguía preparando el desayuno, comprando flores, esperándola en la puerta cuando llegaba tarde. Y seguía diciéndole que la amaba cada noche, incluso cuando ella respondía solo con un beso apresurado en la frente. Elena, por su parte, parecía vivir en dos niveles. En la superficie, conservaba los gestos que sustentaban la imagen de la pareja perfecta. Respondía afectuosamente a los mensajes de Jonathan, le dedicaba algún cumplido ocasional y sonreía en las fotos. Pero en su interior, luchaba con una difusa sensación de inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar, como si una parte de ella llevara mucho tiempo dormida. La comodidad de esa vida que antes le había parecido tan soñadora ahora se sentía como una burbuja. Echaba de menos la pasión, la sorpresa, sentirse deseada de una forma no solo tierna sino también urgente. El amor de Jonathan era estable, seguro, respetuoso, y, a sus ojos, empezaba a parecer rutinario, demasiado predecible. Intentó luchar contra ese pensamiento, sintiéndose desagradecida por pensar así, pero fue lo suficientemente honesta consigo misma como para no ignorar lo que latía en su mente durante las noches de insomnio. Por aquella época, empezó a estrechar lazos con algunos de sus compañeros de trabajo, aceptando invitaciones a eventos sociales que antes había rechazado. Jonathan la animaba. Siempre pensó que era importante que ella mantuviera su autonomía, su propio espacio, sus propios momentos. Él mismo nunca había sido controlador. Confiaba plenamente en ella. De hecho, era esta confianza la que más la hería en los momentos de culpa que surgían sin que ella supiera exactamente por qué. La sensación de ausencia en una relación aún presente es una angustia que la consume en silencio. Y Elena, aunque amaba a Jonathan a su manera, se sentía distante de él, como si vivieran en tiempos diferentes. La casa en la que vivían, antes llena de risas y ruidos, se fue haciendo cada vez más silenciosa. No había discusiones, repito, ni gritos, y quizá por eso al mundo exterior no le parecía que pasara nada. Pero algo se había roto poco a poco. No de forma dramática, sino como un cristal que se agrieta en silencio y solo revela la grieta cuando la luz lo ilumina en el ángulo adecuado. Y lo más cruel es que Jonathan no podía ver la grieta. Al contrario, creía estar viviendo un momento de tranquilidad. Después de tantos altibajos profesionales, por fin había conseguido un ascenso, planeaba un viaje corto con Elena e incluso consideraba la idea de tener hijos. A sus ojos, entraban en una nueva etapa, más madura, más sólida. Incluso cuidaba el jardín, pensando en instalar una hamaca en el porche.
Elena sonreía cuando mencionaba estas cosas. Pero era una sonrisa distante, más cortés que genuina. Sus amigos más cercanos notaron el cambio en su resplandor, pero lo interpretaron como estrés. Y él, siempre tan centrado, no vio nada malo en su nueva etapa. Sobre todo porque, en su mente, era natural que las parejas pasaran por momentos como este. Había ciclos. Y estaba dispuesto a esperar. A dar espacio. A comprender. Porque amaba. Amaba profundamente. De una manera que no grita. De una manera que se demuestra día tras día. Creía sinceramente que toda relación duradera requería paciencia, generosidad y tiempo. Pero algunas historias no se interrumpen por la falta de amor. Se interrumpen por el silencio excesivo, por la despreocupación acumulada, por palabras que no se dijeron a tiempo. Y por decisiones que, una vez tomadas, no se pueden deshacer. Todo parecía seguir su curso natural hasta ese día. Un día aparentemente normal. Un sol radiante, compromisos laborales normales, mensajes de texto intercambiados por la mañana. Jonathan salió temprano, dejándole el coche, como siempre hacía cuando ella lo necesitaba. Dejó el almuerzo a medio preparar, como los viernes, y una nota en el retrovisor: esta noche, solos los dos. Cena especial. Te quiero. No recibió respuesta. Y él no lo sospechó. Siguió su día con calma, sin saber que, a pocas cuadras de distancia, la historia que creía estar viviendo estaba a punto de dar un giro definitivo. Un giro que no comenzó ese día, pero que, ese día, tomaría forma. Engordaría. Y abriría la primera brecha irreversible entre dos personas que una vez creyeron que el amor solo bastaría. La invitación llegó un martes por la tarde, de forma casual, casi sin pretensiones. Una compañera de Elena, entusiasmada con los nuevos roles que algunos de sus compañeros habían asumido en el equipo, mencionó una cena. Usó la expresión cena de parejas, sin énfasis, como si tirara información al viento. Elena dudó al principio. Jonathan no era muy sociable con sus compañeros de trabajo, prefería eventos más íntimos y ambientes más tranquilos. Era una cena de parejas, pero eso podía significar cualquier cosa. Aún así, cuando se lo mencionó, eligió las palabras con cuidado. Prefirió decir que era una cena informal entre colegas, sin necesidad de acompañante. Jonathan simplemente sonrió, como siempre, y le deseó que lo pasara bien. Le preguntó si quería que la recogiera más tarde, pero ella declinó cortésmente, diciendo que volvería en coche. Él no sospechaba nada. Confiaba en ella. La confianza era una constante, como un cimiento silencioso que nunca imaginó que algún día podría derrumbarse. La noche de la cena, Elena se vistió con más cuidado de lo habitual. Eligió un vestido elegante que realzaba su figura de forma discreta pero impactante. Se maquilló, algo que no hacía a menudo, y pasó más tiempo frente al espejo de lo habitual. Jonathan la observaba de lejos, fascinado. Seguía maravillado por su belleza, por cómo sabía reinventarse, incluso en los pequeños detalles. Le dijo que estaba preciosa. Ella le dio las gracias con un beso fugaz, pero sus ojos parecieron evitar los suyos. Se marchó, prometiendo volver temprano, y él se quedó allí, solo, preparando la cena que les había planeado. La mesa estaba puesta, la música era suave, el vino se respiraba en la barra. No sabía que esa noche marcaría el fin de algo en su interior. Las horas transcurrían lentamente. El reloj parecía reírse de la espera. Elena no le envió mensajes ni le avisó de los retrasos. Jonathan intentó distraerse, pero volvía a la ventanilla una y otra vez, comprobando si las luces del coche aparecían al doblar la esquina. Sobre las 10:30, empezó a empacar. Sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. Su ausencia esa noche era más que física, era simbólica. No era la primera vez que parecía distante, pero algo era diferente. Una persistente sensación de sentirse abandonado. Al otro lado de la ciudad, Elena sonreía. Charlaba, gesticulaba, bebía una copa de vino tras otra. Estaba con un hombre a su lado, alguien que no era su marido. Alguien que la hacía reír como hacía tiempo que no reía. Le tocó la mano sutil pero íntimamente. Los dos parecían en sintonía,
como si allí hubiera un pasado sin resolver o un presente intensamente activo. Elena, en ese ambiente, parecía ligera. Como si se hubiera desconectado, durante unas horas, de todo lo que la ataba a la realidad que vivía con Jonathan. Quizás era la adrenalina de experimentar algo prohibido. Quizás era el intento desesperado de volver a sentirse viva. Bailaba entre la culpa y el placer con una naturalidad que la sorprendió. Aunque una parte de ella sabía lo que hacía, otra parte luchaba por creer que solo fuera una distracción inofensiva. Pero no lo era. 2 días después, mientras Jonathan lavaba los platos del desayuno, recibió una llamada inesperada. Era Lara, la mejor amiga de Elena, una de esas personas a las que siempre había considerado de confianza, pero que rara vez se metía en la vida privada de la pareja. Dudó, se disculpó por llamar así, pero dijo que no podía guardárselo más. Dijo que se sentía cómplice de una mentira, que sabía que podría arruinar muchas cosas, pero que él merecía saberlo. Las palabras salieron secas y contundentes. Elena había ido a la cena de la pareja con otro hombre. No un colega. Un compañero íntimo. Un amante. Jonathan se quedó en silencio. El agua seguía corriendo sobre los platos, pero no oía nada más. El suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies. La náusea le subió como un veneno lento y se le revolvió el estómago. No gritó. No lloró. Simplemente le dio las gracias por la llamada y colgó. Se sentó a la mesa, mirando la silla vacía frente a él. Su silla. El lugar donde, durante años, se había sentado cada mañana, riendo con una taza de café en las manos. La misma silla donde habían hablado de planes, reído de chistes tontos y confesado. Ahora, ese espacio parecía gritar un vacío insoportable. El resto del día fue un borrón. Jonathan salió de casa, condujo sin rumbo, se detuvo en un parque que solían frecuentar y se quedó allí durante horas. No la llamó. No la confrontó. No buscó explicaciones. Necesitaba comprender lo que sentía antes de escuchar cualquier justificación. Era un dolor seco y cortante que no se extendió como un reguero de pólvora, sino que lo paralizó todo. Un tipo de dolor que no se llora a gritos, sino que te aplasta por dentro. Intentó buscar en su memoria las señales. Las pistas. Y se sintió enojado consigo mismo por no haberlo visto. Por haber confiado demasiado. Por haber amado tan ciegamente. Elena llegó a casa temprano por la noche. Encontró todo en silencio. La cena de la noche anterior aún estaba en la nevera. La casa estaba limpia y ordenada, pero había algo extraño. Algo en la energía del lugar. Jonathan no estaba. Sin embargo, su maleta también faltaba. En el dormitorio, sobre la cama, había un sobre. Dentro, una carta. Escrita a mano, palabras que rebosaban de dolor contenido. Gracias por todo, recuerdos compartidos y una despedida sobria. Dijo que no huía, que solo se elegía a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Y que, a pesar de todo, quería que ella fuera feliz. Elena leyó la carta más de una vez. El suelo se hundió bajo sus pies. Le temblaban las piernas. El impacto de perder a alguien que siempre había estado ahí, incluso en los peores momentos, fue inmediato. Corrió por la casa, llamándolo decenas de veces. Mensajes largos, mensajes de audio conmovedores. Ninguna respuesta. La ausencia era más dolorosa que cualquier grito. Ese silencio dolía de una forma que no estaba preparada para sentir. En los días siguientes, intentó por todos los medios encontrarlo. Visitó sus lugares habituales, contactó con amigos e intentó obtener información a través del trabajo. Nada. Jonathan había desaparecido, como si su mundo se hubiera derrumbado y estuviera comenzando uno nuevo en otra dimensión. Para los vecinos, su ausencia parecía un viaje de negocios. Pero para ella, era el comienzo de un castigo sin rostro. Un vacío que se convertía en un eco cada vez que entraba en esa casa ahora sin vida. Las semanas transcurrieron con una lentitud sofocante. Elena empezó a notar detalles que antes había ignorado. La ausencia de notas, flores y pequeños detalles que ahora parecían reliquias de un tiempo desperdiciado.
¿No había nadie a quien culpar excepto a sí misma? Empezó a tener dificultades en el trabajo, incumplió plazos y evitó el contacto social. La alegría forzada de las redes sociales contrastaba con la expresión de abatimiento que no podía ocultar. Y de madrugada, el arrepentimiento se convertía en una bestia feroz, devorando cualquier intento de racionalizar lo que había hecho. Soñaba con él. Sueños en los que todo volvía a la normalidad, en los que él la abrazaba, en los que reían juntos. Pero se despertó con la almohada mojada y el pecho vacío. Entonces llegó la boda. Una invitación inesperada de una vieja amiga, una de esas que conocían a Jonathan desde hacía más tiempo que ella. Al principio, consideró no ir. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Tal vez quería encontrar algún vínculo que la reconectara con el pasado. Tal vez quería, aunque fuera inconscientemente, que la vieran. Demostrar que estaba bien, que aún existía. Él pasó el día preparándose con un cuidado casi ritual. Eligió un vestido elegante que hacía notar su presencia sin exagerar. Llevaba el pelo recogido en un moño clásico, su maquillaje discreto pero impecable. Llegó temprano, saludó a los invitados y sonrió levemente. Pero sus ojos delataban una ausencia que nadie podía identificar. Y entonces apareció. Entró en la habitación con serenidad y confianza, acompañado de una mujer que nunca había visto. Hermosa, sí. Pero lo que más le dolió fue su mirada. Había ternura, había resplandor. Jonathan parecía, ligero. Como si hubiera dejado atrás una década de pesadez. Saludó a sus amigos con calma, rió con los padrinos, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, no hubo hostilidad. No hubo ira. Solo un gesto cortés de asentimiento. Un gesto cortés. Un extraño cortés. Elena se quedó paralizada. No podía moverse. El mundo entero pareció encogerse ante aquella escena. El hombre al que traicionó, el hombre que creía destruido, estaba allí. Completo. Renovado. Y en paz. El dolor del abandono fue reemplazado por algo más cruel, el dolor de saber que estaba mejor sin ella. Pero lo que aún no sabía era que había algo tras esa serenidad. Algo que él había descubierto hacía poco. Un secreto oculto entre líneas de todo lo que habían vivido. Algo que explicaba su dolor, su ausencia, y la verdadera razón por la que nunca había regresado. Tras la boda, los días siguientes fueron insoportables para Elena. Ver a Jonathan con otra mujer, tan tranquilo, tan seguro, tan inalcanzable, le abrió un vacío en el alma que nada podía llenar. Él no la ignoró, pero la respetuosa frialdad con la que la trató fue como una bofetada silenciosa, de esas que no marcan la piel, sino que la destrozan desde dentro. El dolor que sentía ahora era diferente de la culpa silenciosa que la había atormentado las semanas anteriores. Era un duelo consciente, doloroso y quizás merecido. Ya no era solo su ausencia, sino la constatación de que había perdido para siempre al único hombre que realmente la conocía por completo y, sin embargo, había decidido quedarse. Y ahora, la presencia de esa otra mujer, serena, elegante, de sonrisa amable, hacía que todo pareciera aún más definitivo. La mirada que dirigió a su nueva pareja estaba llena de una ternura serena, una conexión que Elena nunca había experimentado en sus últimos meses de matrimonio. Esto no era solo una nueva relación. Fue el renacimiento de alguien a quien había destruido y que, contra todo pronóstico, había encontrado la fuerza para reconstruirse. Aún así, lo intentó. Una última vez. Sabía dónde vivía porque un amigo en común le había hecho un comentario sin percatarse de su gravedad. Era un apartamento nuevo, lejos del viejo barrio, en un edificio discreto. Elena no lo pensó dos veces. Se subió al coche y condujo hasta allí con las manos temblorosas y el corazón en un puño. Al llegar, se quedó fuera varios minutos. Dudó si subir, si simplemente aceptar que ese capítulo había terminado. Pero no pudo. Llamó al intercomunicador. 1, 2, 3 veces. Nada. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una voz masculina se oyó por el altavoz, era él. Ella pronunció su nombre con firmeza, sin rodeos, pidiéndole solo 5 minutos. Él dudó. Y entonces la verja se abrió.
El ascensor pareció ascender a cámara lenta. Cuando llegó, él ya tenía la puerta abierta, de pie en el umbral, con una camiseta sencilla, descalzo, la mirada serena pero apagada. Ella sonrió suavemente, pero no recibió ninguna respuesta. Él simplemente se hizo a un lado, dejándole espacio para entrar. El apartamento era minimalista, limpio, impersonal, como si estuviera empezando de cero. Y quizás así fuera. Intentó charlar un poco, hablando de la boda, la decoración, los invitados. Él solo asintió cortésmente. Hasta que ella respiró hondo y dijo que necesitaba hablar. Dijo que no estaba allí para pedir volver, ni para justificar lo que había hecho. Dijo que no había dormido bien en semanas, que todo le recordaba a él y que, más que añoranza, lo que sentía era un profundo y sofocante arrepentimiento, de esos que no se apaciguaban ni en sueños. Jonathan guardó silencio unos segundos, luego sacó una silla y se sentó. Elena, de pie, dudó. Y entonces la miró fijamente, como si cargara con una verdad demasiado pesada. Le preguntó si estaba allí para ser honesta, completamente honesta. Ella dijo que sí. Él se cruzó de brazos y le preguntó sin rodeos cuánto tiempo hacía que había comenzado la aventura con el otro hombre. Ella tartamudeó, intentó suavizar las palabras, diciendo que no era una aventura, que era un error, un rollo de una noche. Pero él la interrumpió con una breve y amarga sonrisa y dijo que no estaba allí para oír eufemismos. Dijo que, días después de salir de casa, había recibido algo que lo cambió todo. Una carta. No de un amigo, ni de un conocido. Sino de alguien inesperado, la esposa del hombre con el que había tenido la aventura. Elena palideció. Jonathan se levantó y se dirigió a un cajón, donde sacó un sobre ya abierto. Lo arrojó sobre la mesa. Dijo que la mujer se había enterado de todo meses atrás, pero que nunca se había atrevido a confrontar a su esposo. Dijo que, tras ver la escena de la cena en las redes sociales de otro invitado, decidió escribirle directamente a Jonathan. No merece permanecer en la ignorancia, decía la carta. Allí, con esa letra nerviosa y sincera, había detalles que Elena nunca le había contado a nadie. El nombre del restaurante, el color de su vestido, el número de la habitación del hotel donde habían pasado la noche. Intentó hablar, pero Jonathan levantó la mano para pedir silencio. Dijo que había leído esa carta unas 20 veces. Dijo que, contrario a lo que ella podría haber imaginado, eso no fue lo que más le dolió. Lo que más le dolió fue el último párrafo, donde la mujer reveló lo que realmente motivó a su amante a acercarse a Elena. No fue pasión. No fue deseo. Fue venganza. Años antes, lo habían despedido de una consultora financiera debido a una reestructuración que Jonathan había emprendido. No hubo error, ni injusticia. Fue parte de una decisión estratégica, pero el hombre nunca lo superó. Conservó el nombre, el rostro, el recuerdo. Y cuando vio que la esposa de Jonathan trabajaba en una agencia que prestaba servicios a la empresa a la que luego se incorporó, supo qué hacer. Se acercó a Elena con un encanto calculado, manipulando las conversaciones, elogiando los puntos adecuados, diciéndole lo que quería oír. Sabía que se sentía abandonada, y lo utilizó. La cena de la pareja fue solo la culminación de un plan construido lentamente. Todo estaba fríamente calculado para golpear a Jonathan en el único lugar que nunca se protegería, su corazón. Elena se desplomó en el sofá, con los ojos abiertos y todo su cuerpo temblando. Intentaba respirar, pero sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Jonathan, de pie, se mantuvo firme, con la voz contenida, pero cada palabra le pesaba como plomo. Dijo que en ese momento, al terminar de leer la carta, no sentía rabia. Sentía lástima. Lástima por ella. Lástima por haberse dejado involucrar con alguien tan insignificante. Lástima por haberlo destruido todo por algo tan vacío. Y lástima por sí mismo, por haber creído durante tanto tiempo en algo que ya no existía. Dijo que el hombre que la había esperado en la puerta con flores murió allí. Y nació alguien que, por primera vez, eligió no cargar con una culpa que no era suya. Elena lloró desconsoladamente. Se disculpó entre sollozos. Dijo que no lo sabía, que nunca se lo había imaginado, que era tonta, impulsiva.
Pero en el fondo, no había nada más que decir. Jonathan dijo que no sentía odio. Dijo que, en cierto modo, todo había sido una liberación. Y que ahora, lo sabía con certeza, no habría vuelta atrás. Lo que había vivido con ella permanecería, pero ya no estaría en primer plano. Dijo que su dolor ahora era un reflejo de la decisión que había tomado. Y que sinceramente esperaba que ella encontrara la manera de perdonarse a sí misma. Pero sin él. Ella seguía intentando acercarse. Le tocó la mano. Le dijo que aún lo amaba. Que si decía una sola palabra, lo dejaría todo. Pero él simplemente apartó la mano, con una mirada dulce y a la vez devastadora. Dijo que el amor no bastaba cuando la confianza moría. Y que ella lo había enterrado con sus propias manos. Al salir del apartamento, Elena sintió que el mundo giraba a cámara lenta. Afuera, el sol aún brillaba, pero todo parecía gris. El rostro de Jonathan, sus palabras, la carta, todo le martilleaba la mente como un castigo eterno. Bajó corriendo las escaleras como quien huye de un naufragio. Pero lo sabía, ya era tarde. Muy tarde. Y lo que no podía imaginar era que este sería solo el primer golpe de lo que estaba por venir. Porque el destino a veces cobra su precio, y el siguiente golpe seguía oculto en el silencio. A punto de ser revelado. Elena pasó días en absoluto silencio. La revelación de que su amante se había acercado a ella con segundas intenciones, no con verdadero deseo, fue como un cuchillo que abrió una nueva herida, más profunda, más cruel. Pero lo que realmente la desgarró fue el rostro de Jonathan cuando se lo contó. La ausencia de furia, la ausencia de venganza. Era la calma de quien ya no sufre. Era la indiferencia de quien ya ha aceptado la pérdida y ha seguido adelante. Y esta indiferencia pesaba más que cualquier grito. Recorrió la casa como un fantasma, tocando objetos, fotos, ropa vieja, intentando aferrarse a algo que la mantuviera conectada con él, como si su presencia aún estuviera oculta entre los muebles, entre las sábanas, entre los aromas que aún no se habían desvanecido. Pero todo pasó a la historia con una velocidad aterradora. Sus amigos ya no sabían qué decir. Algunos se marcharon, otros observaron con una pena disimulada. Y ella, ahora sola, se hundió cada vez más en un sentimiento que no podía nombrar, entre la culpa, el arrepentimiento y un vacío aparentemente insondable. Jonathan, en cambio, volvía poco a poco a la rutina. Hubo días difíciles, claro. Hubo madrugadas en las que aún me despertaba con el corazón acelerado, con destellos de recuerdos que no podía controlar. Pero algo en él había cambiado. Su fuerza no provenía de la ausencia de dolor, sino de la firme decisión de no dejar que ese dolor lo definiera. Empezó a caminar al amanecer, algo que nunca había hecho. Leía libros que Elena siempre recomendaba, pero que había pospuesto para más tarde. Empezó a escribir todo lo que sentía en un cuaderno, sin filtros, sin orden. Era como si se reconstruyera letra a letra. Un día, en uno de esos cafés de barrio donde solía trabajar, se topó con una mujer que dejó caer sus papeles al suelo. Su ayuda fue instintiva, rápida, y la sonrisa que recibió a cambio fue ligera, sincera y sin presiones. Se llamaba Alicia. Era profesora de historia, divorciada desde hacía 2 años, con una hija adolescente. La conversación que empezó allí fue informal, sobre libros y café malo, pero continuó y se convirtió en un hábito. Alicia tenía una calma distinta a la de Elena, una dulzura serena que intentaba impresionar sin esfuerzo. Jonathan se permitió disfrutar de la sensación de ser escuchado sin prisas, de reír sin tener que dar explicaciones. Era demasiado pronto para hablar de sentimientos profundos, pero algo había ahí. Y él lo sabía. Mientras tanto, Elena intentaba reparar lo que ya no existía. Escribió cartas que nunca envió, ensayó confesiones a amigos, buscó terapeutas y buscó espiritualidad. Pero cada intento de redención se topó con la realidad. Jonathan había seguido adelante. No con ira, ni con venganza, sino con libertad. Y esto la destruyó. Una noche, decidió buscar a la esposa del hombre con el que tuvo la aventura. Quería entender más. Saber lo que ella sabía. Encontró la dirección fácilmente, una casa sencilla en un barrio remoto. Llamó a la puerta, sin saber qué decir.
Cuando la mujer abrió, se quedó sin palabras durante unos segundos. Hasta que finalmente, ella dijo su nombre y pidió perdón. La mujer la miró fijamente durante unos segundos, luego le hizo espacio y le pidió que entrara. La sala de estar era modesta, con fotos de niños en la pared. Era un hogar que Elena nunca podría haber imaginado destruido por sus decisiones. Se sentaron uno frente al otro, con 2 tazas de té entre ellos, como si compartieran un dolor común. La otra mujer fue directa. Dijo que lo sabía desde hacía mucho tiempo, que lo había descubierto por mensajes ocultos en el teléfono de su marido, que lo había confrontado y que él lo había negado. Dijo que se sintió traicionada 2 veces, por su infidelidad y por no haber confesado. Elena quería saber por qué le había escrito a Jonathan. La respuesta fue simple, porque era el único que no sabía nada. Y no merecía seguir siendo engañado. Elena preguntó si se había separado. La mujer asintió. Dijo que ya no podía. Que perdonar era una opción posible, pero volver a confiar, eso era harina de otro costal. Elena asintió en silencio. Comprendió, en ese preciso instante, que quizá ella tampoco habría podido perdonar si los papeles se hubieran invertido. Al día siguiente, Jonathan recibió un mensaje inesperado de Lara, la amiga de Elena que le había contado todo. Simplemente quería saber cómo estaba. Intercambiaron algunas palabras, pero en un momento dado, ella mencionó que Elena había ido tras la exesposa de su amante. Jonathan se sorprendió. No se había imaginado que ella tomaría esa iniciativa. Por primera vez en semanas, sintió algo indefinible. No era anhelo. ¿No era lástima? Era una curiosidad silenciosa, un eco lejano de la mujer que una vez amó. Días después, se reencontró con Alicia. Estaba con su hija, una niña brillante de mirada inquieta. Los 3 conversaron un rato. Luego, a solas, ella le preguntó cómo lo llevaba todo. Jonathan dudó, pero decidió ser sincero. Le contó, sin excesivos detalles, sobre la traición, la carta y la revelación del motivo. Alicia escuchó en silencio, sin juzgarla. Cuando terminó, ella dijo que todo dolor tenía su tiempo para madurar, pero que admiraba profundamente cómo lo estaba gestionando todo. Sonrió agradecido, y en ese momento, por primera vez, sintió que quizás estaba listo para intentarlo de nuevo. No por necesidad, sino por merecimiento. Elena, mientras tanto, estaba sentada en un banco del parque, contemplando la puesta de sol. A su lado yacía la carta que le había escrito a Jonathan. No había tenido intención de enviarla. Era una confesión. Le decía todo lo que nunca sabría, que el hombre con el que había estado la había manipulado desde el principio, que se había dejado engañar por sus propias necesidades, que había descubierto, demasiado tarde, lo excepcional que era Jonathan. Le contó cuánto extrañaba el silencio reconfortante que solo él podía brindar, su tacto discreto, su presencia firme. Dijo que no esperaba perdón ni respuesta. Solo quería que supiera que, aunque se había perdido a sí misma, reconocía, con cada fibra de su ser, cuánto daño le había hecho. Pero no la envió. Quemó la carta en su jardín, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas. Era su forma de cerrar el ciclo. 2 semanas después, Jonathan fue invitado a una reunión de antiguos compañeros de la universidad. Alicia lo animó a ir. Le dijo que necesitaba reconectar con partes de sí mismo que existían antes del trauma. Fue. En mitad de la noche, tras un rato de conversación y risas, se topó con un antiguo profesor que, sin darse cuenta de nada, comentó que siempre había sido maduro y centrado, pero que últimamente parecía más ligero, más iluminado. Esto se le quedó grabado. No porque fuera una gran revelación, sino porque confirmaba lo que ya empezaba a sentir, era libre. No solo de Elena, sino del peso de haber llevado todo sobre sus hombros durante tanto tiempo. Un día, caminando solo por una feria de artesanía, vio una pintura que le llamó la atención. Era una imagen abstracta, pero de alguna manera le recordaba el caos de lo que había vivido. Compró la pieza y la colgó en su sala. Alicia, al verla, dijo que encajaba con su nueva etapa. Era hermosa, pero intensa. Como las cicatrices que ahora cargaba sin miedo. Meses después, Elena vio una foto de él y Alicia en las redes sociales de un amigo en común.
Estaban en un viaje corto al campo, sonriendo a un paisaje bucólico. Su sonrisa era genuina, ligera, feliz. Contempló esa imagen durante largos minutos. Luego apagó el teléfono, se tumbó en la cama y, por primera vez, lloró, no porque quisiera volver con él, sino porque finalmente comprendió que realmente lo había perdido. Y que, de todas las consecuencias de su traición, esa era la más irreversible. Pero lo que ni ella ni él sabían, era que esta historia aún albergaba un desenlace. Algo oculto entre las líneas del tiempo, silencioso, paciente, esperando el momento oportuno para revelarse. Porque a veces, el verdadero desenlace no llega en el punto álgido del dolor, sino cuando creemos que ya está todo dicho. Y es precisamente en ese momento cuando el destino llama a la puerta por última vez. El tiempo transcurrió con la lentitud de los días grises. Tras el encuentro definitivo entre Jonathan y Elena, la vida, en su forma silenciosa e implacable, comenzó a tomar nuevos rumbos para ambos. Había algo innegablemente sellado en esa conversación. Sin posibilidad de retorno. Sin ruptura emocional. El amor que una vez los unió estaba ahora sellado en una historia pasada, envuelto en dolor y aprendizaje, y transformado en un recuerdo que ya no buscaba un lugar en el presente. Jonathan continuó su vida con una ligereza que no provenía de la ausencia de sentimientos, sino de la aceptación. Había aprendido a vivir con el recuerdo sin que lo destruyera, y esto le dio nuevas fuerzas. Continuó caminando con los ojos abiertos a lo que le esperaba, y ya no con el corazón atrapado en lo que había dejado atrás. Alicia, con su presencia serena y su mirada atenta, se había convertido en una constante reconfortante en su rutina. No intentaba llenar el vacío dejado por Elena. No competía con los recuerdos. Estaba ahí para el presente. Los momentos entre ellos crecían lentamente, sin presiones, con la naturalidad de quien respeta el tiempo del otro. Y quizás eso fue precisamente lo que hizo que su relación floreciera con tanta honestidad. Jonathan no se sentía presionado, no necesitaba demostrar nada, simplemente vivía. Empezaron a compartir fines de semana, a cocinar juntos, a reírse de los pequeños defectos. Y, aunque discreto, el cariño entre ellos se arraigó como algo sólido, algo verdadero. Elena, a su vez, comenzó a vivir en dos mundos paralelos. Uno, el que mostraba a los demás, donde intentaba aparentar bienestar, estar ocupada, involucrada en nuevos proyectos y buscar la reinvención. El otro, el silencioso, era donde su mente descansaba en momentos de soledad, donde los fantasmas que evitaba durante el día regresaban con venganza. El dolor ya no llegaba con la intensidad del principio, sino que era como un eco, siempre presente, que le recordaba lo que había perdido. Y aunque había comprendido las consecuencias de sus decisiones, se enfrentaba a un dilema aún más cruel: ¿cómo podía seguir adelante sabiendo que su mayor error no solo fue engañar, sino también ignorar durante tanto tiempo el valor de lo que había perdido? Cada nuevo intento de involucrarse con alguien moría antes de siquiera germinar, porque, en el fondo, no quería un reemplazo. No quería un nuevo amor. Quería lo que había perdido. Y eso no se puede recuperar. Una tarde, mientras revisaba unas cajas viejas en el ático, Elena encontró un sobre amarillento con el nombre de Jonathan escrito a mano. Era una carta que él había escrito para su 5º aniversario de bodas, pero que nunca había entregado. Reconoció la letra al instante. Le temblaban las manos al abrir el papel con cuidado. Leerlo fue una sorpresa. Hablaba de sueños, de planes, de cómo ella lo inspiraba cada día. Habló de la certeza de haber encontrado a la persona con la que quería envejecer. Dijo que, incluso a pesar de sus desacuerdos, sentía que estaban creciendo juntos. Él tuvo que sentarse. Las lágrimas brotaron a raudales, no de añoranza, sino de culpa. No de la traición en sí, sino de todo lo que no había sabido apreciar cuando aún podía. Esa carta no era una petición, no era un regalo. Era el retrato del hombre al que no había querido. Y allí, sola en la oscuridad, sintió que el arrepentimiento no era un momento. Era un proceso. Uno que podría acompañarla el resto de su vida. Jonathan, mientras tanto, se enfrentaba a un conflicto distinto. Alicia, quien hasta entonces había formado parte de la reconstrucción, empezó a revelar sus propios miedos. Le gustaba, eso era evidente.
Pero también venía de una relación que la lastimaba, y aunque no había experimentado la traición, había sido descuidada durante años. Ambos comenzaron a acercarse precisamente porque compartían heridas profundas, pero a medida que su relación avanzaba, surgió un nuevo temor: ¿se apoyaban simplemente para no desmoronarse, o existía un amor que realmente pudiera sostener el futuro? Jonathan se encontró reflexionando sobre esto en silencio. Sentía cariño por Alicia, gratitud, cariño, pero se preguntaba si eso sería suficiente. Quería evitar que se repitiera la historia. Y, sobre todo, quería protegerse a sí mismo y a ella de crear una nueva relación basada únicamente en la necesidad de sentirse completos. Un día, Alicia lo sorprendió con una invitación para pasar unos días en la casa de campo de un amigo. Un lugar apartado, rodeado de naturaleza, sin señal de celular, sin distracciones. Él aceptó. Necesitaba un tiempo para sí mismo. En el retiro, entre senderos, fogatas y el sonido de la lluvia en el porche, los dos conversaron largo y tendido. Fue allí, en esa sencillez, que decidieron darse tiempo. No para romper, pero tampoco para forzar un rumbo. Jonathan le agradeció su honestidad. Ella dijo que era mejor afrontar la verdad ahora que repetir errores del pasado. Se abrazaron. Y en ese abrazo, había algo más fuerte que la pasión. Había respeto. Y eso, para ambos, ya era mucho. Mientras tanto, Elena empezó a escribir. Diarios, crónicas, fragmentos de sí misma que nunca se había atrevido a compartir. Descubrió a través de la escritura una manera de afrontar sus errores sin necesidad de respuestas externas. Un día, durante un taller literario en una pequeña librería, compartió uno de sus textos. Trataba de una mujer que pierde a su marido tras engañarlo, y solo comprende el valor de ese hombre cuando lo ve feliz en los brazos de otra. La sala quedó en silencio. Nadie comentó, pero todos parecieron comprender. Era crudo, real, doloroso. Por primera vez, sintió que, incluso en el dolor, había algo que construir. Las estaciones cambiaron. Jonathan regresó al trabajo con más energía, empezó a involucrarse en nuevos proyectos y a hacer viajes cortos solo, redescubriendo placeres que antes había descuidado. No intentaba olvidar a Elena, pero recordarla ya no le dolía. En uno de estos viajes, se encontró con un viejo amigo de la universidad que lo invitó a una conferencia sobre recuperación emocional postdivorcio. Declinó la invitación, pero se mantuvo pensativo. No porque sintiera que tenía algo que enseñar, sino porque se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que se limitaba a reaccionar. Ahora tomaba decisiones. Incluyendo la decisión de dejar atrás el pasado. Una tarde cualquiera, Elena se encontró con Alicia en una cafetería. La incomodidad inicial fue inevitable, pero Alicia, siempre elegante, saludó discretamente con la mano y esbozó una leve sonrisa. Elena, sorprendida, le dio las gracias con una mirada. No intercambiaron palabras. Pero en ese momento, hubo una tregua silenciosa. Como si ambas reconocieran que habían amado al mismo hombre, pero en momentos diferentes. Y que, a pesar de todo, él había sido justo con ambas. Y entonces, un día cualquiera, Jonathan recibió una carta por correo. Sin remitente. Al abrirla, reconoció la letra de Elena. No era una disculpa. Era una carta de liberación. Decía que por fin entendía que ya no merecía un lugar en su vida. Pero necesitaba decirle una última cosa, que sinceramente esperaba que él fuera feliz. Y que, sobre todo, estaba agradecida. Porque incluso el dolor que él le había causado la había hecho crecer. La carta terminaba diciendo que esta sería la última vez que oiría su nombre. Y que el silencio, esta vez, no sería cobarde. Sería respetuoso. Jonathan la leyó, sonrió levemente y guardó la carta en un cajón. Luego salió a caminar, como todos los días. El cielo estaba despejado y el viento era suave. Por primera vez, se sintió en paz total. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque había aprendido que algunas cosas no necesitan resolverse. Simplemente hay que aceptarlas. Pero lo que no esperaba era que su paseo fuera interrumpido por un mensaje que lo cambiaría todo. Uno que venía de mucho tiempo atrás. Un fragmento del pasado que aún no se había revelado.
Y ahora, regresaba como el último eco de una historia que parecía ya terminada. Esa tarde, al regresar Jonathan de su paseo habitual, encontró un correo en su bandeja de entrada que, a primera vista, parecía una simple notificación de redes sociales, hasta que se fijó en el nombre del remitente. Era el mismo que el de un viejo amigo de la infancia, alguien a quien no veía desde hacía décadas, alguien con quien ni siquiera mantenía contacto activo. Y, sin embargo, allí estaba. El título del mensaje era directo y frío, sin ninguna introducción: «Necesita saber esto». Lo abrió con cierto desdén, sin muchas expectativas. Pero a medida que leía, el contenido empezó a cargar con un nuevo peso sobre sus hombros. El hombre explicó que había descubierto algo por casualidad durante una investigación de empresas, analizando datos de una startup que había cerrado recientemente. Uno de los socios fundadores de esa empresa era el mismo hombre con el que Elena se había involucrado. Al volver a oír ese nombre, Jonathan pensó que sería solo otra herida que se abría sin motivo. Pero el correo iba más allá. En los párrafos siguientes, el remitente explicaba que la empresa se había declarado en quiebra en medio de investigaciones por blanqueo de capitales y fraude fiscal, y que entre los implicados figuraba una lista de cómplices, incluyendo personas cercanas a los socios. Uno de los nombres asociados a transacciones bancarias sospechosas era el de Elena. Jonathan sintió que se le paralizaba el cuerpo. Por un instante, pensó que se trataba de una acusación vacía, una trampa. Pero su colega adjuntó documentos, registros bancarios, conversaciones captadas por las autoridades, todo en archivos organizados. Había transacciones realizadas desde la cuenta conjunta que él y Elena habían mantenido hasta poco antes de su divorcio, fondos enviados a una cuenta en el extranjero cuya existencia desconocía. Lo que más le impactó no fue la cantidad de ceros en las transacciones, sino el momento. Todas esas transferencias ocurrieron durante los últimos meses de su matrimonio, en fechas que recordaba precisamente porque coincidían con episodios en los que ella afirmaba estar desbordada de trabajo, sin tiempo ni energía para ellos. No se trataba solo de una traición emocional o física. Era algo más serio, más frío. Y su nombre, aunque no estaba directamente relacionado con nada, aparecía en algunas autorizaciones porque seguía siendo uno de los titulares de las cuentas. El pasado que creía haber superado regresaba ahora de una forma diferente, más astuta y legalmente peligrosa. Sentado a la mesa, incapaz de moverse, Jonathan leyó y releyó cada línea del correo electrónico. Sabía que necesitaba pensar con claridad, pero la sangre le pesaba demasiado. Respiraba agitadamente, entre recuerdos e indignación. En ningún momento Elena había mencionado nada de esto, ni siquiera cuando se vieron por última vez. Ni siquiera cuando escribió aquella carta de despedida tan llena de verdades. Y esto era peor que todo. La omisión consciente. El silencio premeditado. La posibilidad de haber sido utilizada como escudo en algo que implicaba crímenes reales. No sabía si ella había sido cómplice o simplemente se había dejado llevar por la ingenuidad, pero en ambos casos la verdad era la misma: ella lo había arrastrado, directa o indirectamente, a un abismo que aún podía tener consecuencias. En los días siguientes, Jonathan consultó a un abogado de confianza, le explicó la situación sin revelar nombres y solicitó un análisis técnico de los documentos. Discretamente, sin siquiera decírselo a Alicia, quien en ese momento viajaba a visitar a su hermana, comenzó a planificarlo todo. No quería confrontar a Elena sin pruebas concretas, ni precipitarse en acusaciones que pudieran ser contraproducentes. Necesitaba comprender hasta dónde podía llegar esto. El abogado confirmó que los documentos eran legítimos, que había irregularidades y que, incluso sin participación directa, podría ser llamado a declarar si el caso avanzaba. Jonathan sintió que se le aflojaba el cuerpo al pensar en ser arrastrado a otro capítulo de esto. Por fin estaba empezando de cero, por fin estaba construyendo algo nuevo. Y allí estaba, atrapado una vez más con una mujer que había destrozado su vida. Intentó contactarla. Una vez. Llamó a su antiguo número. Saltó el buzón de voz. Envió un solo mensaje: «Necesito hablar contigo». Lo digo en serio. No hubo respuesta. Así que decidió ir a verla en persona. No quería que se enterara por otros conocidos. Quería mirarla a los ojos. Quería entender si era consciente de lo que había hecho o si era solo otra consecuencia de la tormenta emocional en la que se habían visto sumidos.
La encontró saliendo de un centro cultural, con un grupo de mujeres que participaban en un curso de escritura creativa. Estaba más delgada, con el pelo más corto y la mirada cansada. Al verlo, se quedó paralizada. Él le pidió hablar. Ella asintió. Caminaron en silencio hasta un banco cercano. Y allí, él sacó una copia de los documentos de su bolsillo. No gritó, no la acusó. Simplemente le tendió los papeles y le preguntó si sabía qué eran. Su rostro palideció. Por un momento, intentó negarlo, murmurando frases incoherentes. Pero al ver que él ya lo sabía todo, simplemente bajó la cabeza. Dijo que la habían chantajeado durante meses. Que el hombre con el que se había involucrado también la había involucrado en sus negocios. Que había usado su firma, sus cuentas, su influencia para blanquear dinero. Dijo que había intentado irse, pero que la habían amenazado, que él había afirmado tener videos, audios, pruebas de todo. Dijo que no quería involucrar a Jonathan, pero que algunas de las transferencias se hicieron mientras aún estaban juntos porque no tenía otra opción. Jonathan la interrumpió. Ella dijo que siempre tenía una opción. Incluso con amenazas, siempre hay un punto de inflexión. Y que el hecho de que no hubiera dicho nada, incluso cuando tuvo la oportunidad de redimirse, decía más de ella que cualquier justificación. Elena, llorando, dijo que estaba perdida, que no sabía cómo salir de esa situación. Dijo que pensó en desaparecer, pero que tenía miedo de que la arrestaran, de perder lo poco que le quedaba de vida. Jonathan la miró a los ojos y le dijo que ya no podía ayudarla. Que él ya no era su refugio. Que la responsabilidad ahora era suya. Pero que si lo citaban de todas formas, diría la verdad. Sin proteger. Sin exponer. Solo la verdad. Se levantó, se despidió y se fue. Sin mirar atrás. Al llegar a casa, encontró a Alicia sentada en el porche. Había vuelto de viaje. Lo miró con cariño, pero notó algo diferente en su mirada. Jonathan se lo contó todo, desde el correo electrónico hasta la reunión con Elena. No se guardó nada. Alicia escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente le preguntó, ¿aún sientes algo por ella? Él lo negó, pero con vacilación. Dijo que no era amor ni rabia. Solo era cansancio. Alicia le tomó la mano y le dijo que cuando realmente quisiera dejar todo atrás, ella estaría allí. Pero no aceptaría seguir en una relación que compartiera espacio con los fantasmas de otra mujer. Y en ese momento, Jonathan comprendió que aún no estaba listo. Pidió tiempo. Dijo que necesitaba resolver esto en su interior. Alicia simplemente asintió. Se levantó, lo besó en la frente y se fue. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio e introspección. Jonathan lo evitó todo, el trabajo, las redes sociales, los compromisos. Pasó horas escribiendo, intentando ordenar los sentimientos que se amontonaban como fragmentos de vidrio. Descubrió que, por mucho que hubiera reconstruido su vida, aún había una parte de él que sangraba cada vez que escuchaba el nombre de Elena. Y eso no era justo. Ni para él. Ni para nadie que llegara ahora. Fue entonces cuando ella decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, pidió cita con un terapeuta. Sabía que ya no podía con todo solo. No por debilidad, sino por madurez. Era hora de entender por qué, aunque era libre, seguía sintiéndose atrapado en un pasado que se negaba a morir. En la primera sesión, habló durante casi una hora sin parar. La terapeuta escuchó atentamente, sin interrumpir. Al terminar, simplemente dijo, te has acostumbrado a salvar. Y ahora necesitas aprender a no ahogarte intentando salvar a quienes deciden hundirse. Eso resonó en su mente durante días. Y por primera vez, Jonathan sintió que, efectivamente, había una salida. Pero que no vendría de afuera. Sería una construcción lenta, solitaria y necesaria. Y que tal vez el final de esta historia no sería sobre venganza, ni perdón, ni reconciliación. Tal vez simplemente sería sobre libertad. Por otro lado, Elena recibió la notificación oficial sobre la apertura de una investigación. Sabía que el nombre de Jonathan figuraba como testigo. Se le revolvió el estómago.
Lo único que aún esperaba era que no mintiera. Y sabía que no mentiría. Pero esto también significaba que, por primera vez, no tendría protección. Estaba sola. Y tendría que afrontar las consecuencias de todo lo que había hecho. Sin atajos. Sin excusas. Y así, la vida continuó. Jonathan, ahora más tranquilo, más introspectivo, reevaluó lo que quería para sí mismo. Por primera vez, no estaba enamorado. De nadie. Ni de Elena. Ni de Alicia. Estaba aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Y eso, para alguien que siempre se había entregado tanto, era la mayor victoria que podía alcanzar. Pero el destino aún le guardaba una última sorpresa. Algo que cambiaría, una vez más, el rumbo de todo lo que creía comprender por fin. Porque algunas historias, por muy cerradas que parezcan, solo encuentran su fin cuando dejan de doler. Y esta aún no había llegado. El desenlace de esta historia comenzó silenciosamente, como todo lo que tiene profundidad. No hubo gritos, ni grandes revelaciones dramáticas en la superficie, solo la inevitable colisión entre el pasado que se negaba a morir y el presente que, por mucho que lo intentara, aún no se libraba de la sombra de lo vivido. Jonathan, en su reconstrucción interna, tuvo claro que no bastaba con seguir adelante físicamente, necesitaba romper los últimos lazos emocionales que aún lo ataban a todo aquello. Tras meses de sesiones con su terapeuta, se dio cuenta de que su mayor error no había sido amar a Elena, sino creer que el amor lo impulsaba a salvar a alguien incluso cuando eso significaba hundirse con esa persona. Cuando finalmente comprendió esto, algo se rompió en su interior, no con dolor, sino con liberación. Fue como si el último grillete que lo ataba al pasado se hubiera desatado. Y por primera vez, no sintió culpa por estar bien, ni lástima por quienes lo lastimaron, ni dudas sobre sus decisiones. Simplemente hubo paz. Alicia, tras meses separados, reconectaron. No con expectativas, sino con un cariño genuino por todo lo vivido. Jonathan la recibió con una sonrisa serena, sin promesas. Hablaron del tiempo, de los días difíciles, de las versiones en las que cada uno se había convertido tras la tormenta. Ella dijo que estaba feliz de verlo completo. Él le agradeció por formar parte del proceso de reconstrucción. Sabían que ya no existía un nosotros, pero había un respeto y una gratitud que perdurarían en el tiempo. Ese reencuentro no reavivó la llama, pero sí ofreció un cierre hermoso y auténtico. Jonathan siguió su propio camino, y ella, el suyo. Ambos más maduros, más conscientes de que algunas conexiones no son eternas, pero son esenciales mientras perduran. Elena, incluso mientras el proceso legal avanzaba en silencio, aún creía poder mantener el control sobre los fragmentos de su vida. Durante un tiempo, intentó evitar las audiencias, contrató abogados y se mudó. Pero el pasado, cuando no se aborda, siempre encuentra la manera de resurgir con mayor fuerza. Cuando el caso finalmente cobró notoriedad al involucrar a otras empresas, Elena fue citada oficialmente a declarar. Su imagen, asociada a un escándalo financiero, se extendió rápidamente entre antiguos colegas, clientes y círculos que una vez había frecuentado con orgullo. Las puertas se cerraron sin previo aviso. No era solo la justicia llamando a su puerta, sino el peso de todas las decisiones desatendidas a lo largo de los años. Perdió contratos, perdió amigos e incluso la confianza de su familia. El nombre que una vez le trajo respeto profesional ahora fue seguido por la desconfianza. Durante el interrogatorio, el fiscal le preguntó fríamente, ¿se arrepiente de lo que hizo o simplemente de que la descubrieran? Esto la destrozó por dentro. Por un momento, consideró mentir, manipular, como tantas veces. Pero no pudo. Dijo que se arrepentía de todo, especialmente de usar el nombre de alguien que solo le ofreció su amor para encubrir un error. Dijo que no merecía perdón ni absolución. Y quizás esa fue su primera verdad en mucho tiempo. Fue condenada, no a una pena larga, pero sí suficiente para destrozar cualquier vestigio de su imagen personal. Salió de la sala sin que nadie la mirara, sin compañía, sin protestas. Solo ella y la realidad. Allí, Elena comprendió que la consecuencia de la traición no era solo perder al amor de su vida, sino también perderse a sí misma en el camino. Mientras tanto, Jonathan empezó a vivir con una nueva liviandad.
Se mudó a un pueblo más pequeño y tranquilo, donde abrió una pequeña librería-cafetería. Algo con lo que siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a hacer. El espacio se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban refugio en el arte, la lectura y el silencio reconfortante de quienes entienden que el tiempo cura, pero solo después de enseñar. No buscaba un nuevo amor. No lo necesitaba. Descubrió que estar en paz consigo mismo era el amor más duradero que podía encontrar. Mantuvo el contacto con algunos amigos, escribió artículos sobre salud emocional y dio breves charlas sobre cómo superar obstáculos sin ponerse nunca como ejemplo, solo como alguien que había aprendido de su experiencia. Su mirada, antes siempre atenta a las señales de los demás, ahora también se volvió hacia el interior. Ya no había necesidad de demostrarle nada a nadie. Ni a Elena. Ni a Alicia. Ni siquiera a sí mismo. El último rastro de esa historia llegó una tarde lluviosa, cuando un joven entró en su librería buscando un libro raro. Al hablar con el chico, descubrió que era hijo de la exesposa del hombre con el que Elena lo había engañado. El chico dijo que su madre había mencionado a Jonathan una vez como alguien digno de respeto, alguien que, incluso después de ser traicionado, se mantuvo honesto. Jonathan sonrió discretamente, tomó el libro del estante y, al entregárselo, simplemente dijo: «Espero que te ayude a encontrar lo que buscas, sin atajos». El chico asintió, pagó y se fue. Jonathan miró la lluvia por la ventana en silencio. La vida, de alguna manera, había encontrado la manera de hilvanar los finales. Elena cumplió su condena en una prisión semiabierta. Trabajó en una biblioteca pública, organizando libros y catalogando historias que no eran suyas. Y allí, irónicamente, fue donde se redescubrió a sí misma. En el silencio de las páginas, en las historias de dolor y redención que leía entre estantes polvorientos, aprendió a vivir con la persona en la que se había convertido. No intentó empezar de cero con nadie ni recuperar lo perdido. Simplemente aprendió a vivir con su sombra. Escribió un libro, bajo un nombre ficticio, contando su historia. Un relato sincero de cómo se pierde todo cuando se decide mentirse a uno mismo. El libro fue leído por pocas personas, pero conmovió profundamente a quienes lo hicieron. Un lector escribió en una reseña: «Nunca me había visto tan claramente en un error. Gracias por mostrarme que el arrepentimiento, aunque sea tardío, sigue siendo humano». Eso le bastó a Elena. No para sentirse perdonada, sino para sentir que, al menos, su dolor había generado algo más que destrucción. Jonathan nunca supo del libro. Y aunque lo hubiera sabido, quizá no hubiera querido saberlo. Su vida ahora estaba hecha de pequeños gestos. Un café bien hecho, una conversación sincera con un cliente, un atardecer visto desde el mostrador de la librería. Era feliz, no porque todo fuera perfecto, sino porque no quedaba nada pendiente. Perdonó no con palabras, sino con decisiones. Y eso marcó la diferencia. Su nombre no se hizo famoso, su historia no llegó a los titulares, pero se convirtió en una lección viviente de dignidad. Del valor de no vengarse con el mismo veneno. De la fuerza que surge en quienes eligen seguir adelante, incluso sangrando. Y así, esta historia llega a su fin. Una historia que mostró, crudamente, el precio de la traición. Mostró cómo una decisión egoísta puede destruir no solo un amor, sino todo lo que lo rodea. Como la confianza, una vez rota, no se restaura con promesas ni lágrimas. Y como la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino que no nos condena al arrepentimiento eterno. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. Comparte tu opinión, es muy importante. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí, cada semana, escucharás historias reales o ficticias que transmiten verdades duras pero necesarias. Y recuerda, la traición no es solo un error, es una elección que exige un precio muy alto, destruye hogares, corroe almas y borra futuros enteros. Este canal jamás tolerará ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de historias como esta, que el amor verdadero no debe ser traicionado, sino protegido. Hasta la próxima. Y piénsalo bien antes de darle la espalda a alguien que te ofreció todo su corazón.